estamos en contacto con nuestra próxima comunicación telefónica, ¿no? Que es el diputado provincial Matías Civale, Bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN. Matías, Rodolfo, Claudio, te saludamos aquí en la radio, en el canal del Eco. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, obviamente vamos a hablar de los temas de coyuntura a nivel nacional, provincial, pero a nivel provincial un temita antes de arrancar con por allí lo más conocido. ¿Cómo está el tema de Manes, de Facundo Manes, pensando, digo obviamente desde el radicalismo, pensando en las próximas elecciones? Bueno, a ver, por ahí es un poco anticipado ya pensar en las próximas elecciones. Digo, todavía me parece que la situación que está viviendo la Argentina en general, la provincia de Buenos Aires en particular, hace que quienes tenemos algún tipo de responsabilidad desde lo político o funciones, en el caso de Facundo es diputado nacional, en mi caso diputado provincial, hace que estemos preocupados y muy preocupados con lo que está pasando en la Argentina y no nos tengamos que poner a pensar en las próximas elecciones. De hecho, Facundo ha tenido muchas intervenciones en lo que tiene que ver con la política nacional, porque vemos con mucha preocupación lo que está, digamos, estamos ante una situación tal vez de las más complejas, con indicadores que, digo, a ver, para referenciarlo, digo, en los últimos 3 meses hay algunos datos que nos preocupan y mucho. En los últimos 3 meses se han eliminado 275.000 cuentas sueldo. Esto quiere decir que hay 275.000 argentinos en blanco que se quedaron sin trabajo. Reitera el número, por favor. 275.000 cuentas sueldo. Esto lo informó el Banco Central de la República. Es un dato oficial. En el primer trimestre del 2024 se eliminaron 275.000 cuentas sueldo. Si esto consideramos además con la caída que ha tenido la construcción, indicadores de la propia Cámara de la Construcción a nivel país, con caídas del 45% en lo que va del primer semestre, que sabemos que es un sector de la economía que tiene mucho trabajo no registrado, le tenemos que sumar a esas 275.000 cuentas sueldos registradas una caída importante. Y esto quiere decir miles y miles de familias de argentinos que hoy se quedaron sin trabajo. A esto le sumamos el impacto que tiene la inflación, el impacto que tiene en los alimentos, que va por encima de la inflación, el impacto que ha tenido las tarifas en los servicios públicos, el impacto que ha tenido la desregulación de los medicamentos. Y la verdad que entonces a nosotros nos preocupa mucho toda esta situación, y cada uno desde su lugar trata de hacer un aporte significativo a intentar mejorar esta situación a través de las normativas. Entonces, obviamente que estamos preocupados por eso, y Facundo en ese sentido ha sido muy claro en el último tiempo en cuanto a este posicionamiento. Obviamente que desde aquello que hacemos política vemos a Facundo como una referencia, alguien que tiene mucho para aportarle a la Argentina, y seguramente, como él dijo en aquel momento cuando dio el paso hacia la política, dejando atrás la posibilidad de alguien muy reconocido en cuanto a su profesión, y muchas veces sabe que cuando uno se introduce en la política empieza a ser cuestionado, deja, si se quiere, esa parte honorífica que uno lo ve como un neurocientífico reconocido que va a dar clases a Oxford, que es llamado por todos los congresos internacionales para intentar solucionar muchas de las problemáticas que tiene la Argentina. Así que yo soy optimista en cuanto a que él dio ese primer paso y no se va a retirar de la política, sino todo lo contrario, está recorriendo la Argentina, primero preocupado por la situación actual y seguramente después para armar un proyecto nacional y un proyecto en la provincia de Buenos Aires que sea diferente a lo que hoy estamos viviendo, porque creemos que otra Argentina es posible. No cabe duda de que la Argentina demandaba un cambio, no cabe ninguna duda de eso, y fue lo que la población votó, un cambio. Claramente nosotros consideramos que este no es el cambio que la Argentina necesitaba, no es el cambio donde los más desprotegidos son los que tienen que pagar todo el ajuste, que los jubilados la están sufriendo. Digo, la realidad es que este déficit cero que tanto pregona el gobierno nacional y en el cual uno está de acuerdo,
hay formas de lograrlo. Matías, perdóname que te interrumpa, sabiendo que hay otras cosas mucho más importantes y prioritarias, pero vos te lo imaginás a Facundo, no recuerdo cuándo vence su mandato a nivel nacional, pero te lo imaginás... En el 2025. 2025, ahí va la pregunta entonces, agradeciendo ese dato. ¿Te lo imaginás como candidato a diputado, o senador provincial, o ya lo ves enfocándose en lo que puede ser una precandidatura a gobernador? Repito, sabiendo que digamos que este tema no es prioritario. No, a ver, yo lo que digo es Facundo va a formar parte de un espacio político y seguramente vaya a ser uno de los líderes de un espacio político que termine con esta grieta que pareciera ser que uno cuando critica al gobierno nacional se convierte en un defensor del pasado, nada más lejos, ni de un lado ni del otro. Creo que hay un espacio de centro para construir y ahí Facundo es tal vez uno de los actores, en la provincia de Buenos Aires no tengo duda que es el actor más relevante que tiene esto, pero no se construye solo con el radicalismo, se construye con el socialismo, con el G en la coalición cívica, el peronismo republicano, el peronismo NOCA, el peronismo cordobés. Digo, desde todo ese lugar me parece que hay un espacio para construir algo disruptivo, algo de centro, y Facundo ahí va a tener un papel primordial. Y él está convencido de que hay que armar ese proyecto nacional y él quiere ser parte de ese proyecto nacional. Ahora, si en el 2025 le toca encabezar la lista de diputados nacionales o ser el líder sin ser candidato, eso se verá más adelante cuando llegue el momento. Pero no cabe duda que Facundo está para liderar un proyecto nacional en un espacio mucho más amplio que tiene que ver con romper con estos extremos en los cuales me parece que la sociedad está llevando. Yo vengo diciendo algo que tiene que ver con que hoy pareciera que la moderación no está de moda. Pero yo creo que en algún momento la sociedad lo va a empezar a demandar. Creo que hay una sociedad que está recibiendo... Mirá, Barack Obama decía en algún momento que cuando uno llega a la presidencia, lo que hace es generar en los otros conductas, ¿no? Para que el resto imite esas conductas. Cuando desde la conducción más importante del país hay semejante nivel de agresividad, ya sea verbal, en Twitter y demás, la sociedad se empieza a estresar, se empieza cada vez más a cansar. Lo vimos en Estados Unidos con Trump, una sociedad totalmente agotada, con enfrentamientos desde pequeñeces hasta cuestiones importantes. Esa sociedad que está estresada en un momento lo que va a pedir es moderación. Le va a pedir a sus dirigentes, a la política, moderación, ponerse de acuerdo. Y esto me parece que es un activo que Facundo tiene y que seguramente va a ser el eje central de ese espacio de centro que en algún momento en la Argentina va a tomar mayor visibilidad y la sociedad lo va a demandar. Habla de ampliar los espacios, pero bueno, las últimas veces que ha tenido la posibilidad de ampliar espacios y de llegar a ganar alguna elección, al radicalismo no le ha ido muy bien. Recuerdo en su momento lo que eran, la alianza, hace poco tiempo lo que ha sido Juntos por el Cambio. ¿Qué garantizaría o cómo habría que hacer justamente para lograr un espacio que sea positivo, que tenga futuro en ese marco de moderación? Bueno, a ver, no le ha ido muy bien a ninguno. Digo, la realidad es que hoy estamos como estamos por 20 años de espacios políticos que se han juntado y que han sido un fracaso. Digo, la realidad es que la alianza tuvo una mala gestión. Posteriormente, cuando el kirchnerismo, que era un frente amplio que juntaba diferentes espacios, la sociedad le dijo que quería terminar, se encontró la alternativa en Cambiemos, que era otro frente, y también fracasó. Volvió a un frente que juntó al Frente Renovador con Unidad Ciudadana en ese momento y demás, y volvió a fracasar. Digo, me parece que la primera cuestión es que hoy ya se terminó la política de los partidos políticos únicos, sino de frentes. Y la realidad es que en Argentina hay una prueba que se ha fracasado en muchísimas cuestiones. Y hoy lo que se pretende del gobierno nacional es volver a las políticas que también nos llevaron a un fracaso. Entonces yo creo que en algún determinado momento la Argentina tiene que buscar esa racionalidad, que tiene que buscar esa moderación, que tiene que encontrar los puntos de encuentro, más allá de la dicotomía de dónde tiene la pertenencia partidaria o la adhesión. Me parece que hay que encontrar espacios comunes, que es lo que dijo Facundo cuando él pretendió ser candidato a presidente en el 2023 y que no lo pudo ser.
Bien, estamos con el diputado provincial Matías Civale. Queda algo, Rodolfo, yo le quería preguntar sobre el tema indemnizaciones laborales, ¿no? Esto que está haciendo tanto ruido en la provincia. Sí, señor, vamos. Bueno, a ver, la realidad es que nuestro bloque no acompañó este proyecto. Este proyecto nos parece que es, digo, a mí me tocó cerrar en la Cámara de Diputados la posición de nuestro bloque y fui muy claro en alguna cuestión. Yo recién te comentaba, Claudio, que en los últimos 3 meses hay 270.000 puestos de trabajo menos registrados. Y hay un proyecto del gobierno provincial, de Axel Kicillof, que pretende incrementar considerablemente las indemnizaciones modificando las tasas de actualización. Y quiero dar algunas cifras para entender la cuestión. Digo, en la Argentina hay unas 500.000 empresas, de las cuales el 99% son MIPYMES, 80 y algo % son micropymes, un 15% son pequeñas empresas y el resto son medianas empresas. Estas MIPYMES representan el 2 de cada 3 puestos de trabajo que se generan en Argentina. Lejos estas medidas de ser algún mecanismo de promoción y ayuda a las MIPYMES, lo que puede ser es la estocada final, porque digo, en un contexto donde el gobierno nacional no tiene una sola medida a favor de las MIPYMES, sino todo lo contrario, todos los beneficios fiscales que determinó el gobierno nacional en esta ley base con el famoso RIGI, son beneficios para las grandes empresas, para las más poderosas y del extranjero. No hay una sola medida en la ley base que ayude a la mediana y pequeña empresa. Y desde la provincia de Buenos Aires, lejos de pretender darle algún tipo de contención a estas empresas que despiden empleados, no porque quieren, una empresa lo que quiere es generar más producción, quiere vender más, quiere tomar más puestos de trabajo, pero no lo está pudiendo hacer porque no tiene un plan económico el gobierno nacional que las ayude. Y la provincia de Buenos Aires, en vez de estar discutiendo cómo colaboramos con estas empresas, lo que hace es incrementarle casi 6 veces las indemnizaciones en el caso de un despido. Entonces estamos en una situación donde el gobierno nacional y el gobierno provincial es como que se ponen de acuerdo con una tenaza para terminar de destruir la pequeña y mediana empresa. Nosotros por eso nos opusimos y dijimos, tenemos que estar discutiendo otra cosa, no pueden ser estas herramientas, no es el momento para discutir esto. Perfecto. Matías Civale, antes de despedirlo, también le pedimos alguna reflexión en torno a lo que ha sido justamente esta semana la aprobación en el Senado de la ley bases a nivel nacional, obviamente estamos hablando. Bueno, básicamente queremos conocer un poco cómo, analiza todo lo que se vivió, tanto adentro como especialmente afuera, y vincularlo con aquel concepto de aquel lenguaje violento que ve desde el Ejecutivo Nacional. Bueno, a ver, la primera cuestión es que obviamente creo que la ley bases era una ley tal como se había mandado, que era muy mala para la Argentina y para todos los argentinos. Y que el gobierno pretendió promocionarla como un eje fundacional, olvidándose de que este país tiene esta nación tiene casi 200 años, que obviamente, como cualquier nación, tiene altos y bajos, pero que no es un proceso fundacional. Lo quiso vender así, que esa va a ser una mejora. Ley bases y DNU. Digo, el DNU está vigente, porque en ese momento también dijeron, con este DNU se van a mejorar muchísimas las cuestiones. Está vigente hace casi más de 6 meses que está vigente. Y lejos de generar beneficios en cada uno de los argentinos, generó problemas. Digo, hay miles de argentinos que no pueden pagar la medicina prepaga, hay miles de argentinos que tuvieron que cambiar sus hijos del colegio privado en el que lo llevaban, miles de argentinos han tenido que empezar a pagar más impuestos porque dijeron que no se iban a aumentar los impuestos y se incrementaron los impuestos. Entonces, nada de eso de lo que se decía por un lado sucedió. La ley era muy mala y el gobierno tuvo que, a partir de la presión de gobernadores y demás, tuvo que ir cediendo cuestiones, tuvo que entender la política, esa política que él decía que era la casta, tuvo que negociar. Pero negoció también de mala manera, porque miren, quiero hacer un paralelismo con lo que sucedió con Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín en su momento envió la ley Mucci, ¿sí? La ley que tenía que ver una reforma laboral, reforma sindical, que seguramente hubiera cambiado la Argentina. En ese momento a Alfonsín le faltaba un solo voto.
Neuquén, el gobernador de Neuquén en ese momento, pretendió negociar el voto de su senador a cambio de una obra de gas para Neuquén. Y Alfonsín dijo que no tenía que ver una cosa con la otra y le dijo que no. Era un beneficio para los neuquinos, pero él dijo, en este contexto no. Sin embargo, hoy el gobierno nacional, que critica a la casta, para lograr la aprobación de esta ley, que es una ley mala, y si quieren después me explayo por qué considero que es una ley mala, negoció con Neuquén mayores regalías, en perjuicio del resto de los argentinos, un beneficio para una provincia. Pero no solo lo hizo en función de una provincia, sino también lo hizo de carácter personal. Porque a la senadora Cresle le ofrecieron un cargo de embajadora en la UNESCO, en París, por $15.000, que automáticamente va a dejar de ser senadora a cambio de su voto. Entonces, este tipo de negociaciones demuestran que la ley era mala y la única manera de conseguir la aprobación era a partir de determinadas negociaciones. La ley es mala. Obviamente que, como todo, tiene puntos que pueden ser buenos y considero que hay muchísimos puntos que van a ser malos. Obviamente que el tiempo dirá los resultados, pero no hay una sola medida a favor de la producción, no hay una sola medida a favor del trabajador, no hay una sola medida a través de la clase media, no hay una sola medida que favorezca el empleo. Digo, es difícil pensar que una ley como la que está planteado, que solamente plantee beneficios para los más poderosos, pueda ser algo beneficioso para la totalidad de los argentinos. Matías, gracias por este contacto con la radio, con el canal del Eco en Tandil, muy amable. No, gracias a usted. Muchas gracias.